Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús y continuó insistiendo y dijo, ¿y quién es mi prójimo? He dado lectura al libro o Evangelio según Lucas capítulo 10, verso 29, en la versión lenguaje actual de la Biblia. A esta reflexión la he titulado, ¿y sabes cuál es tu prójimo? Como decía al iniciar la reflexión, me encuentro en un derrumbe. En un derrumbe, no, perdón, en un trancón. O un trancón bastante serio. A la 1 de la mañana más o menos, hubo un siniestro dentro de un túnel, vía Armenia a Bogotá. Sí, hubo un siniestro fatal. Ahora una persona tenía que ser levantada dentro del túnel. El conductor de la tractomula quedó muerto. Sí, líquido ácido se derramó sobre toda la vía. Un trancón monumental de muchos kilómetros de camino. Y aquí, en medio del trancón, estoy yo, viendo las situaciones que pasan, los pros y los contras y sacando lecciones. Todo una fila de personas no podemos avanzar porque vino gente con ambulancias, gente a levantar el cadáver, sí, a quitar los escombros para habilitar la vía. Ya no se pudo hacer nada por mi prójimo, ya está muerto. Ya vinieron fue a levantar el cadáver. Y así continuó toda la escena. Pero en esta escena que hemos leído en Lucas, no hay una persona muerta, no hay un levantamiento de cadáver para hacer. Hay una persona que está moribunda, que está gravemente herida, que se encuentra sin nadie que le auxilie. Y como era de esperarse, se pensaba que los que iban a auxiliarle no le hicieron. Uno que era un hombre servidor al Dios invisible, un levita, alguien destinado o diseñado para esto. No hizo nada por aquel malherido. Sí, él no sabía cuál era su prójimo. Luego pasa otro de la misma línea, de un rango más alto, un sacerdote levita también, y tampoco hizo nada. No movió siquiera una uña. No hizo nada porque tampoco sabía cuál era su prójimo, pero un hombre del que no se esperaba. Sí sabía que él debía hacer algo por el que sufría, y descendió, lo atendió, bajó de su caballo y privó de morir a aquel hombre que estaba gravemente herido. Aquel hombre, sin ser alguien temeroso de Dios, hizo algo que Dios haría por el hombre que sufre, y es auxiliarlo, socorrerlo, no dejarlo morir, darle la mano, y tanto así que lo llevó en su caballo, lo llevó a un hotel, allí le cuidó, curó sus heridas y le dio un dinero al hombre dueño del hotel para que cuidase de él, y a su regreso le pagaría todo lo que demás hubiese gastado. Esta hermosa enseñanza tiene mucho que decirnos, tiene mucho que decirle a aquel hombre que preguntó quién era su prójimo. Aquel hombre no amaba a los samaritanos, era nada que ver con esta gente, no se untaba de esa chusma. Sí, aquel hombre no era capaz de siquiera dar un saludo a un samaritano. Los samaritanos eran despreciados porque era una mezcla de judíos con gentiles, porque ellos se opusieron a la reconstrucción del templo cuando fue puesto a reedificar. Entonces todo israelita aborrece a aquellas personas, pero aquellas personas no tenían un corazón igual para pagar de la misma manera al que sufría. Y eso muestra este samaritano, cómo tomó de misericordia que abundaba en su corazón para dar al hombre que la necesitaba. Y pienso, no sé tú, si me equivoqué, creo que no, que de igual manera suele acontecernos. No auxiliamos al que sufre porque olvidamos quién es nuestro prójimo. Hacemos solamente el bien a los que pueden pagarnos con bien. Y el Señor Jesucristo en varios pasajes habló del tema. Cuando haga banquete, no invite a los ricos que tienen con qué pagarte. Más bien, invita al pobre, al que no tiene con qué pagarte. Y entonces tendrás grande recompensa en los cielos. Y también más adelante dijo que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer.
o si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Otra versión dice, harás que se ruborice de vergüenza tu enemigo. Sí, entonces ahora viene la parte magistral de estas enseñanzas y es mostrar no solamente a aquel intérprete de la ley que tanta Biblia sabía, sino a aquellos que estaba formando a sus discípulos, mostrarle que el prójimo es el que uno menos piensa. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué haces tú cuando alguien pasa pidiendo un bocado de comida a tu casa? ¿Qué haces tú cuando alguien ha sido gravemente herido? ¿Eres tú del que te toma selfies mirando cómo está muriendo? ¿O eres tú de aquel que más bien mira cómo ayudarle? Por lo menos llama a la ambulancia. ¿Qué haces tú cuando tu prójimo sufre, cuando nadie le visita, cuando se encuentra en una cama internado en un hospital y nadie va a visitarle, cuando está en un hogar geriátrico y nadie de su familia llega a visitarle? ¿Qué haces tú con aquel niño que se encuentra en una posada de paso? ¿Qué haces tú con aquella ancianita que si come desayuno no tiene los otros dos golpes? Y eso no siendo algo muy suculento su desayuno. ¿Qué haces tú con tu prójimo que en esta época de celebración navideña no tiene que echar a su barriguita? ¿Qué haces tú con aquel ser querido que de pronto tuvo un fracaso económico y está esperando la ayuda de alguien y nadie se la brinda? ¿Cuál es tu prójimo? Tú sabes cuál es. Entonces, si tú dices amar a Dios, pero no amas a tu hermano, en realidad no amas al Señor, sino amas a un hombre que ves. ¿Cómo vas a amar a uno que no ves? Dice el escritor Juan en su primera carta, el amor a Dios debe entonces demostrarse amando o por lo menos auxiliando, así sea circunstancialmente, al prójimo. Pero solo te digo que la actitud de tu prójimo hacia ti va a ser distinta. En cierta oportunidad tenía una carnicería y yo no gustaba de alguna persona, no me quería mucho. La muchacha era una mujer que llamamos en Bogotá ñera, sí, alguien de esas que atracan y hace muchas cosas. No le caía muy bien a ella. Yo no era el típico carnicero que coqueteaba y morboseaba a las mujeres. Entonces, por este aspecto de mi seriedad hacia las mujeres, a veces tuve inconvenientes. Y en cierta oportunidad esta mujer empezó como a envenenar a su esposo, un malandro que se le dice en Bogotá. Este hombre pasaba, me miraba feo. Lo veía con toda la intención de hacerme daño. Aquella mujer no sé qué tantas cosas le diría a él, pero aquel hombre simplemente buscaba la ocasión para agredirme. Dios no le permitía, pero tantas cosas me decía con sus miradas, su caminar y su pasar lentamente, con ganas de entrarse, quién sabe a qué, al negocio. Esa era la situación con aquella mujer. Era la oportunidad de pedirle a Dios que me guardase. Sí, porque me daba miedo. De pronto podrían hacer algo malo a mi vida, pero en cierta oportunidad, mientras llovía granizo en una tarde muy fría aquí en Bogotá, esta mujer vino a acampar al frente del negocio. Caía y caía y caía agua y ella se mojaba sus piernitas, a lo cual le dije, por favor, entre, ubíquese adentro, se está mojando. Llevaba una niña pequeña en sus brazos, una bebé recién nacida. No tenía forma de abrigarla, estaba llena de frío, titubeaba y era la oportunidad de mostrarle que Cristo la amaba. Entonces simplemente tomé un plástico muy grande que tenía ahí dentro del local, lo abrí a manera de carpa y se lo puse. Venga, acérquese. Ella con vergüenza no podía mirar lo que estaba haciendo. Yo le di el plástico, se lo puse, le dije, abrigue a su niña para que no se le moje, para que no se le vaya a enfermar. Esa niña suya después la va a hacer padecer de muchas horas o días de trasnocho. Cuídela. Se cubrió la niña. El plástico era tan grande que aún ella alcanzó a abrigarse. Así escampó un poco y ella con vergüenza no podía decirme ni bueno ni malo. Simplemente su mirada llorosa me dijo muchas cosas. Su rabia con la cual me miraba al principio ahora se estaba deponiendo. Ahora
sin poder por su orgullo sacar una sonrisa de ingratitud. Simplemente una mirada de vergüenza se inclinaba mientras que con la lengua enredada entre mucho hielo me decía gracias. Aquella mujer ya saliendo me miró con mirada llorosa, volvió y me dijo gracias y siguió su camino. Eso sirvió para que pasase todo lo anterior y ahora su marido cambiase conmigo. Qué bueno entonces entender que aquel que te ha hecho mal es una persona que en un momento se puede dejar usar del enemigo, pero es ahí donde tú y yo debemos mostrar de que estamos hechos, el material, y es el amor que Cristo derramó por nosotros siendo enemigos, al reconciliarse con nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuál es tu prójimo? ¿Qué haces tú con aquel compañero de trabajo que te irrita, que te molesta? Nada mejor que despedirte de él. Salúdalo. Si tienes unas once, si puedes invitarle un tinto, invítalo. Así él hable mal de ti. Así él no haga las cosas como tú esperas. Así te traicione. Tranquilo, pero reluce como cristiano. Una luz alumbra en la oscuridad. Entonces que a través del amor la gente entienda que tú conoces el amor de Cristo. Es lo que va a hacer que aquellos que te aborrecen o me aborrecen entiendan que están equivocados. Es la reflexión para este tu espacio y correo bíblico de tu hermano en Cristo, Adán Arias. Desde un bus, te la comparto. Y será hasta la próxima. ¿Y cuál es tu prójimo? ¿Ya lo sabes? Abrazo fuerte y no te pongas bravo o brava conmigo. Dios nos bendiga.